Bienvenidos y bienvenidas a esta noche de Cineforo. Hoy presentamos la película El Salvador, el pueblo vencerá. La película El Salvador, el pueblo vencerá es un largometraje que cuenta la lucha del pueblo salvadoreño y su historia revolucionaria, desde la colonización y conquista española hasta los principios del conflicto armado, y cómo el pueblo se organiza para llevar a cabo un cambio en la década de 1970 y 1980. Y se dio muchísima guerra en América, desgraciadamente, porque la guerra no la quiere nadie. Pero ya hay momentos en que te prensan de tal manera que no te dejan otra salida ni otra opción. Y entonces ante eso había que contribuir y poner al servicio de esas causas lo que uno sabía o intentaba saber hacer, que era, en el caso nuestro, Adrián la música, y nosotros haciendo las películas y Adrián haciendo la música de las películas, etcétera. Entonces habíamos hecho, como bien dice Diego, Patria Libre o Morir, la insurrección, habían sido 5 años de eso, y el Frente de FMLN aquí considera que era muy importante mostrarle al mundo otra versión de lo que estaba sucediendo en el país, porque la única versión que existía de lo que sucedía en el país era la versión oficial de quien gobernaba, de quien hacía genocidio, de quien no respetaba para nada la igualdad de nada. Entonces, había una responsabilidad de decir, bueno, vamos a participar en esto con lo que nosotros sabemos hacer para contribuir a esa lucha, a ese lograr que el mundo entero se enterara de lo que estaba sucediendo en El Salvador. Que hubieron en ese momento de llegar a estas circunstancias de lucha en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y también en El Salvador, por supuesto, cosa que refleja la película. Entonces me parece que la juventud tiene que mirar su pasado, ¿no? Solamente para saber hacia dónde van, como ratificando un poco las palabras de Oscar. Y me parece que también estas películas finalmente tienen cosas de lo actual también, ¿no? El cine documental, esta película donde se mezcla casi un lenguaje cinematográfico que me hace acordar mucho también a cosas que se están haciendo ahora, ¿no? Cosas que se están grabando en cámara en mano, con el teléfono, o con, bueno, Diego La Tejera es un tipo al día de 100%, y hace poco le hice música también para otra película que hizo en el Amazonas y la filmó con no sé qué cosita ahí. Claro, entonces es una actualidad y me parece que el lenguaje que reúne El Salvador, el pueblo vencerá, que además yo creo que es cuando hablamos de documental, los escuchaba ahora a ustedes hablar de documental, me parece que la película traspasa ese límite. Tiene momentos como el de Chaguito, que es una película, o sea, más allá del género, me parece, ¿verdad? Parece ficción, aunque es realidad. Esa película se hizo para conocer una realidad, para que el mundo conociera una realidad. Y hoy en día es una manera de que El Salvador, que fue donde se generó, recuerde esa realidad y no se olvide nunca de esa realidad. Son caminos muy distintos. Entiendo también que esa película jugó un papel importantísimo cuando se estaba negociando el reconocimiento de beligerancia del FMLN-FDR, y que parece que los compañeros la proyectaron delante del Parlamento Europeo y dicen que el reconocimiento de beligerancia fue una ovación de todos los parlamentarios europeos parados, aplaudiendo. ¡Hurra! 100% reconocido a la beligerancia del FMLN-FDR. Este largometraje de 77 minutos es una producción cinematográfica salvadoreña realizada durante el conflicto armado por el Instituto de Cine El Salvador Revolucionario. La película, dirigida por el puertorriqueño Diego de la Tejera, la producción a cargo del costarricense Óscar Castillo y la musicalización a cargo del costarricense de origen argentino Adrián Goizueta. Para nosotros hacer documental en aquella época se hacía en cine, de manera que todos los procesos para grabar, seleccionar qué filmás, cómo filmás, eran procesos muy complejos. Y además carísimos. Había que saber. Y había que saber. Había que estudiar, había que prepararse.
Entonces, si hay algún consejo que se le puede decir a las generaciones jóvenes es, miren, hay una realidad que lo circunda, que hay que conocer muy bien, pero también hay que conocer las herramientas del lenguaje cinematográfico para poder hacer que esa realidad llegue a las pantallas. En el mundo globalizado se hace más urgente que nunca que cada pueblo sea dueño de su propio destino y que crea sus propias imágenes. Y como decía Diego, un pueblo sin imágenes propias es un pueblo invisible. Una sociedad que no construye sus imágenes es invisible. La juventud salvadoreña, toda la juventud salvadoreña, sin distingo de credo, sin distingo de ideología, de partidos, lo que sea, todos tienen que crear y construir sus imágenes. Óscar Castillo, cineasta costarricense, considerado por muchos como uno de los mejores cineastas costarricenses y también centroamericanos, expresó que con la ayuda de muchos compañeros de diferentes nacionalidades lograron hacer una película que impactó al mundo entero. Están aquí Luis Fuentes, compañeros salvadoreños, salvadoreñas, ticos, de todo, logramos hacer una película que tuvo un impacto enorme en el mundo entero. Normalmente cuando uno habla de una película, de un hecho, digamos que nosotros nos dieron la responsabilidad, pero la película, uno lo que hace es recrear, reproducir, grabar para el resto de la historia, para la vida de un país, la participación de una gente. Esta película no es nuestra película. Esta película es de quienes están ahí. Puedo opinar algo que son cosas que todos sabemos. Un pueblo que no conoce su historia no es capaz de valorar, de calibrar su presente y de proyectar su futuro. Entonces, si esta película, ojalá, contribuya hoy en día para que el pueblo salvadoreño valore las razones de una guerra y el por qué hay que encontrar las no razones para que eso se vuelva a dar. O sea, no puede volverse a dar una historia de esas. Quiere decir que si esta sociedad, todos juntos, entre todos, no logran hacer las transformaciones sociales necesarias para que esas condiciones no se vuelvan a dar, ahí está la película como un testimonio de lo que puede volverse a vivir. Y no hay ningún pueblo en el mundo vacunado contra eso. Ningún pueblo. La película El Salvador, el pueblo vencerá ha sido considerada como una de las 40 producciones latinoamericanas más importantes del siglo XX. Hace un tiempito me llamó una española y diciendo, ¿cómo puedo conseguir una copia de El Salvador, el pueblo vencerá? Y yo le digo, ¿pero para qué? Me dice, no, es que ha sido considerada por el Comité Iberoamericano de Cultura, que comprende España, Portugal y toda América Latina, una de las 40 películas latinoamericanas más importantes del siglo XX. ¿Dónde rayos conseguimos una copia 35 milímetros de El Salvador? Y yo dije, diablo. Me acordé que Come Alves Neto, un cineasta hermano de Brasil, había comprado una copia para llevarla a Brasil y no llegó a pasar ni el primer joyo cuando llegaron los gorilas brasileños ¡ra! Y agarraron la copia 35 milímetros. Se la llevaron, la preservaron, la guardaron y a los 20 años se la devolvieron al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Y yo puse al español en contacto con el museo, consiguió la copia, nos la llevamos a la Cinemateca del DF, se proyectó en aquellos proyectores maravillosos y cuando terminó la película, los proyeccionistas bajaron y dijeron, Diego, ¿y cómo consiguieron preservar esa película con tanta calidad? Hay que darle gracias a los gorilas brasileños que nos la preservaron. Y quedó un espectáculo de proyección lleno de gente, maravilloso, ¿no? Entonces, tiene esa importancia, se le ha dado la historia. Además de musicalizar la película El Salvador, el pueblo vencerá, Adrián Goizueta también ha dedicado canciones a nuestro país, El Salvador, como la clásica Farabundo Martí, que cuenta la historia de este líder de la insurrección de 1932.
Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron bajar a Farabundo Martí por Salto, Guayuguayeo, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, fue allá en Teotepeque, departamento de la libertad, con la libertad por dentro, creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha Me solidaria... dicen que es lo que cuando me dicen cantautor siempre digo, no, en realidad yo soy un músico, compositor, arreglista, orquestador y a veces canto. Si hay que cantar, canto. Y yo disfruto muchísimo de esto. Yo fui estudiante de cine en mi tierna juventud y bueno, para mí siempre las imágenes y la música son una misma cosa, están pegadas. Mi inspiración principal son más las imágenes que las historias, o las historias que están contadas por imágenes. Por eso para mí es tan fácil entenderme con Diego, con Óscar, porque los entiendo, porque me pongo en el lugar de sus imágenes, de lo que están pensando y proyectando, ¿no? Todo lo que puede decirse en este lenguaje con una imagen no debe decirse con palabras, ¿no? Y creo que ellos lo logran, y también Óscar en esta película, que es El Compromiso. Me he encontrado con El Salvador en ese momento a través y a partir de Diego, de Óscar, de todo este equipo en ese momento, y bueno, también tuve mi participación en Patria Libre, en la producción musical de esa película, junto a los hermanos Godoy, y realmente ellos me abrieron la puerta de algo que para mí era sumamente importante. Yo venía llegando a de la Argentina a Centroamérica en calidad de exiliado, y era retomar la lucha y encontrar que realmente la lucha era solamente una en Latinoamérica, de manera tal que, bueno, ahí comenzó un poco mi historia también en Centroamérica con la canción. Es realmente lo que pasa aquí con la canción de Farabundo Martí es un fenómeno particular, ¿verdad? Solo tengo que hacer los acordes primeros y tener el maravilloso coro que puede esperar una canción. Bueno, sí, es como cuando a mí me preguntan cómo hice la canción de Farabundo Martí, y yo digo, yo no la hice, la hizo Farabundo. Con su historia, con su vida. Claro, con su vida, con su ejemplo, y realmente las cosas metafóricas que hay en realidad son de la misma realidad de Farabundo, que dicen que lo vieron pasar por acá. Los cineastas nacionales y extranjeros que participaron en la dirección, la producción y la realización del largometraje El Salvador, el pueblo vencerá, forma parte de una generación de la década de los 70s y los 80s que soñaron con un futuro mejor, que soñaron con un mejor El Salvador, y que lograron hacerlo por medio de diferentes expresiones artísticas, por medio de la música y por medio del cine. Es ahí donde nace El Salvador, el pueblo vencerá. Fue una época muy compleja. Yo siento que nosotros tres hemos sido parte de todo un movimiento que había en los años 70 en América Latina, en los años 80. En América Latina se soñaba con la construcción del hombre nuevo. Y ese sueño pasaba por muchísimas vertientes. Pasaba por la concienciación o concientización de la gente, de los jóvenes, de la sociedad, hacia la necesidad de cambios que fueran en beneficio de las personas, de los seres humanos, para mejorar a la persona, al ser humano en general. Luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la exclusión. Y se luchaba de muchas maneras. Se luchaba en el campo intelectual, se luchaba en el campo de las artes, se luchaba en el teatro, en la canción, en la música y por supuesto en el cine también. Que tenemos todos, sin excepción, en que somos, a veces es muy difícil ser consecuente con lo que nos hemos propuesto en la vida, con los ideales, con los sueños, con esas mismas utopías. Y en estos 30 años hemos visto cómo mucha gente ha cambiado
y como mucha otra gente no ha cambiado si no sigue, como decía, nosotros de entonces seguimos siendo los mismos. Hay otros que no siguen siendo los mismos y otras que no siguen, pero no es ni por bondad ni por maldad, sino porque es una condición del ser humano. Ahora, hay una cosa que era esencial. Nosotros pensábamos que podíamos construir un mundo nuevo, un hombre nuevo en una generación. Y creo que la historia, lo que se ha vivido en este país, lo que se ha vivido en otros países de Centroamérica, lo que se está viviendo en este momento en América del Sur, demuestra fehacientemente que la utopía es un proceso que hay que construir día a día, que es como el amor, que se construye, pero sobre todo la utopía requiere de mucho amor para poderla construir.
En los últimos años, los acontecimientos de El Salvador han atraído la atención de los medios noticiosos y han recorrido el mundo. Esta es nuestra visión, la del pueblo salvadoreño. Sobre la costa del Océano Pacífico, en la América Central, está El Salvador. Somos 5 millones de habitantes en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados. Nuestro pueblo, laborioso y humilde, busca el destino que le pertenece. Hemos sobrevivido a 500 años de explotación y miseria en un continuo ascenso de ideales y de lucha. El heroísmo de este pueblo anuncia el amanecer. En la zona norte de El Salvador se encuentra Chalatenango. Aquí, en el corazón de una de las zonas militares creadas por el gobierno, opera una de las principales guarniciones del ejército, siguiendo el patrón de la guerra de contrainsurgencia. Utilizan moderno armamento y los más sofisticados medios para la represión. Los cuerpos policiales y el ejército sofocan sin compasión hasta las más mínimas demandas de la población. Sin embargo, no pueden con nosotros. En Chalatenango, como en Morazán, San Vicente, La Paz y tantos otros lugares de nuestro país, la insurrección se extiende como un río incontenible. Nos tienen miedo. Recorren los caminos esperando el ataque sorpresivo de nuestras unidades guerrilleras y milicianas. Saben que somos muchos y que estamos en todas partes. La táctica de zonas arrasadas no ha logrado aislarnos ni dividirnos. Han concentrado poblaciones enteras en aldeas estratégicas bajo estricto control militar, como en Vietnam. Pero aquí también están fracasando. La represión se dirige contra los hombres y mujeres aptos para la lucha armada. Hay zonas donde solo se ven niños y ancianos. No pueden suprimirnos ni aniquilarnos. Somos el pueblo. Estamos donde quiera, activos y vigilantes. En las estribaciones montañosas de Chalatenango y en las ciudades, las tropas de la Junta Militar intentan obligarnos a un enfrentamiento directo. Pero nuestros guerrilleros saben cuándo y cómo atacar. Orden es una organización paramilitar. Opera bajo la orientación del alto mando de las Fuerzas Armadas y sus asesores norteamericanos. El gobierno les permite cometer todo tipo de fechorías y crímenes a cambio de sus servicios. Este es un informante de esa organización. Pero la tirazona ya se regresaron y se fueron a estar allí arriba de la milpa mía y allí se mira el grupo. ¿Están armados? Sí, con eso. ¿Y allí estarán todavía? No sé. Cuando yo me vení allí estaban, seguro que yo. ¿Hará cuánto que te has venido? Hará una hora. ¿Hará una hora? Dice que se vino.
Va, señor. Señor. Que queda lomo. ¿Qué dice el señor? ¿Qué se dice que nos vive el señor? Tienen miedo. La Guardia Nacional es la punta de lanza del saqueo y el terror. Son perros de presa entrenados para despedazarnos. El día 14 de mayo de 1980, efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Orden rodearon el Coyolar. Iban hacia el río Zumpul tratando de localizar a nuestras unidades regulares. Levantar la mano a los fumadores. Bueno, una cajilla para 4 va. Una para 4. A los comandantes de cuadra. Ah, ya, pásamela, a ver, los cabos para acá. A ver, ¿cuándo los vieron? Ayer. Ayer solo uno matamos. Mataron uno ayer. ¿Por qué te cambiaste de nombre, pues? No, sí, yo José Cruz Guardado me llamo yo. ¿Quién te conoce aquí en el pueblo vos? Aquí me conoce don Miliano, ese otro es tío mío también, mire tú. Yo ahí no sé qué decía de eso, pero como ahí no se sabe. Dije la mera verdad. Pues sí, seguro. ¿Cómo es la venimos? ¿Qué? Ante Dios que yo lo que no veo, eso no veo yo de esa manera. La táctica era acorralarnos en la margen del río. Del otro lado del río, el ejército hondureño nos cerraba la retirada. Anaranjado de rojo cambió. Anaranjado está de rojo cambió. Nosotros, mire, Crazy está siguiendo la banda del Conacaste a Rosalito, cambio. Sí, con Bonilla, cambio. No, nada más, ya sabe la ubicación que tenemos nosotros, cambio. ¿Crees vos que es mi mayor? No me Mire, tengo un destacamento, una tropa en la coordenada 17. Permítame. Tengo tropa en coordenadas 17-29 y el 17-28, cambio. Correcto, es correcto, cambio. Adelante, tienen comunicación con Tigre 5, cambio. En pocas horas logramos romper el cerco. Ante su fracaso, el ejército se vengó ensañándose contra la población inerme de San Francisco Las Aradas. Al noreste de Yurique, cambio. En la confluencia del Zumpul con el Pacacio. Es afirmativo en San Francisco La Arada, cambio. La masacre fue descrita por un religioso en un documento del presbiterio hondureño de Santa Rosa de Copán, fechado el 19 de julio. Un mínimo
de 2 helicópteros, la Guardia Nacional Salvadoreña y la organización paramilitar Orden disparaban contra la población indefensa. Mujeres torturadas antes del tiro de gracia, niños de pecho lanzados al aire para ser el blanco, fueron algunas de las escenas de la criminal matanza. Los salvadoreños que pasaban el río eran devueltos por los soldados hondureños a la zona de la masacre. A media tarde cesó el genocidio, dejando un saldo mínimo de 600 cadáveres. Yo no quiero estar aquí porque ellos dijeron que iban a volver a matarlo. Ellos así dijeron. Y entonces, no. Yo había decidido enterrarlo ya y mejor irme a ver a dónde, yo no sé. Porque era lo único que tenía yo. En vez se iba a tirar más. Pues no, ellos dijeron que anoche lo había ocupado. Sí, así me dijeron. Y si ya lo vamos a máteme, pues le dije yo, en buena hora máteme, pero me mata primero mis niños, que no quiero morirme sin mis niños, le dije yo. A todo esto él ya lo habían picado allí. Eso es lo que yo no entiendo.
amante de la libertad, tú, honorable militar, fiel a tu institución, tú, verdadero hijo de la patria, fiel creyente en Dios, abriste los ojos al pueblo ante la invasión comunista. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te quieras más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, fue allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fuera expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En el año 28 en las Segovias luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró
sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios, escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco o Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayuba y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó. Con su luz de liberación Farabundo llegó. Con machetes y pistolas, con revólver y escopetas, obreros y campesinos en los montes y las calles. Fue en febrero 32, el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casta. Cuentan que entonces rugió la tierra en inmenso grito, el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde el ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer, la victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayuba y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó. Con su luz de liberación Farabundo llegó. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. En Cihuatán, en Quelepa y Tazumal, encontramos los restos milenarios de nuestro pasado. Desde estas piedras divisamos y medimos el firmamento. Cultivamos la tierra y vimos crecer la cosecha. Éramos trabajadores y guerreros. Éramos los chortís, los pocomanes, los lencas y pipiles de la gran familia maya tolteca. Venimos del norte y del sur para asentarnos en estas tierras. Entonces, El Salvador era el señorío de Cuscatlán. Cuando Pedro de Alvarado invadió nuestro territorio, allá por el año 1500, nos encontró en pie de guerra. Los caminos estaban bloqueados, sembrados de púas. Un líder de la resistencia pipil relata la forma en que contestaron a las intimidaciones de Alvarado. Y cuando nos ordenó que depusiéramos nuestras armas, le dijimos que si quería nuestras armas, que subiera a las sierras y montañas donde nos habíamos retirado. Alvarado nos condenó a muerte a los príncipes y señores y ordenó que todo el pueblo fuese encadenado y hecho esclavo. Desde entonces, estamos en pie de lucha contra el invasor.
Hemos luchado durante siglos por la dignidad y la justicia. Nos alzamos contra el yugo español y en 1821 conquistamos la independencia política. Pero nunca nos dejaron escribir nuestra historia. Nunca hemos podido hablar con nuestra propia voz de Pedro Pablo Castillo, el gran líder popular, de Francisco Morazán, que luchó tenazmente por la unidad de nuestros pueblos, de los rebeldes nonualcos capitaneados por Anastasio Aquino, de las sublevaciones de campesinos que continuaron la lucha. El fruto de nuestras manos nunca ha sido nuestro. Cuando Barrios impulsó el cultivo del café hace ya más de un siglo, los terratenientes devoraron nuestros ejidos. Nos quedamos sin tierra, sin trabajo. Y entonces, una llamada ley contra la vagancia nos obligó a emplearnos por salarios de miseria en las haciendas cafetaleras, en los puertos, las carreteras, los ferrocarriles. Los ingleses necesitaban eso para poder llevarse el café. Un día, a espaldas nuestras, como siempre, el país cambió de dueño. De campesinos que éramos, nos hicimos peones, obreros, artesanos. Y entre tanto, los parásitos de aquí se hacían cada vez más ricos a la sombra del poder. Creaban una Guardia Nacional para mantener sus privilegios y vivían en la ostentación y la opulencia. La dinastía de los Meléndez Quiñones fue un régimen de terror que duró casi 15 años. Decidimos organizarnos y defendernos creando comités de huelga, porque ya teníamos conciencia de nuestros derechos como trabajadores. La oligarquía y sus amos extranjeros se negaron a oírnos. Lanzaron contra nosotros a un chacal, el general Maximiliano Hernández Martínez. Y nosotros, los trabajadores, las masas populares, nos sublevamos aquel 22 de enero del año 32 bajo la dirección del Partido Comunista y del heroico Farabundo Martí. Entonces empezó la masacre. Asesinaron a Feliciano Ama, el líder campesino de Izalco, a Francisco Sánchez, a Farabundo, a los estudiantes Zapata y Luna. La Marina Yanqui llegó en plena matanza a ofrecer su ayuda al gobierno para proteger vidas y haciendas, las de ellos naturalmente. Y cuando todo terminó, éramos 30.000 los obreros y campesinos asesinados. Eso no lo olvidamos. Y tampoco olvidamos que el procónsul yanqui felicitó a Martínez, el genocida, y que la prensa de la oligarquía lo ensalzó como a un héroe. En 1944 derrocamos la dictadura de Martínez, que había ensangrentado al país por 13 años con una huelga de brazos caídos. Pero la dictadura militar se mantuvo intacta. Nosotros, los vencedores, fuimos nuevamente marginados. Vimos nacer con indignación un nuevo ritual. La oligarquía volvió a entregarse despreocupadamente a la fiesta del poder. Todos los gobernantes reciben su bendición y entre tanto el imperialismo sonríe, cuando es posible hacerlo, y mueve contra nosotros su maquinaria de guerra cuando lo considera necesario. La embajada yanqui es el centro de todas las conjuras. Golpes de Estado o farsas electorales, siempre apoyadas en la fuerza de las armas, sirvieron y sirven todavía para reprimirnos y acallar nuestras protestas. El estado de sitio, con su vasta maquinaria represiva, se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana. Conocemos muy bien lo que en nuestro país se llama juntas cívico-militares. Arriban al poder hablando de reformas y democracia, pero para nosotros siempre han sido máquinas de muerte. Ya no pueden engañarnos. La farsa es la misma. Los nombres cambian. Coronel Aguirre. General Castaneda. Junta Cívico-Militar. Teniente Coronel Osorio.
Teniente Coronel Lemus, Junta Cívico-Militar, Junta Cívico-Militar. Teniente Coronel Rivera, General Sánchez, Coronel Molina, General Romero, actual Junta Cívico-Militar. Utilizamos los medios pacíficos de lucha, alzamos nuestra voz, reclamamos lo que nos pertenecía. Nos respondieron con balas. Entonces, decidimos oponer la violencia revolucionaria, la violencia popular, a los fusiles que nos apuntaban. Un grupo de patriotas fundó, el 1 de abril de 1970, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Nuestra lucha se enriqueció muy pronto con la presencia de otras vanguardias revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional. En la década del 70 surgieron poderosas organizaciones de masas: el Bloque Popular Revolucionario, el Frente de Acción Popular Unificada y las Ligas Populares 28 de febrero. Todos nos incorporamos a la lucha: obreros, campesinos, maestros, estudiantes. Sabíamos que iba a ser una guerra prolongada y nos preparamos para darla. Formamos así 4 tipos de fuerzas armadas: los organismos de autodefensa de las masas, las milicias populares, las unidades guerrilleras zonales y el ejército popular. La lucha política y militar de nuestro pueblo se desarrolla en los 3 terrenos de lucha: la ciudad, el campo, que convencionalmente en algunos lugares se le llama el llano y que en nuestro país abarca prácticamente casi todo el territorio, y la montaña. Dado que no tenemos montañas profundas para establecer ahí el desarrollo de la guerrilla, nuestras montañas son las masas populares. Ellas son precisamente las que nos han permitido construir las vanguardias a los distintos niveles. Aprendimos que solo con la activa y decidida participación de las masas es posible el triunfo de la revolución democrática revolucionaria. En diciembre de 1979, obreros y campesinos, junto a otros sectores populares, formamos la Coordinadora Revolucionaria de Masas. En abril de 1980, todas nuestras fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas se unieron en el Frente Democrático Revolucionario. Ahora contamos con un solo frente político-militar, bajo una misma bandera y guiado por una misma estrategia: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El pueblo está siendo acorralado y obligado a responder bajo nuevas formas de lucha y de movilización a la agresión feroz y masacradora de la dictadura. Sin embargo, la dictadura ha tratado de ganar espacio político tanto nacional como internacionalmente. Y en ese sentido ha desplegado a nivel internacional una enorme campaña arguyendo de que en este país se está consolidando el esquema centrista o disque centrista de la Junta actual y que las derechas y las izquierdas extremas se están aniquilando y están viendo caer sus proyectos políticos. Nada más falso que eso. Reciban a nombre de la Coordinadora Revolucionaria de Masas un fraternal y unitario saludo. Los compañeros del Movimiento de Liberación Popular pasan a ser parte también de la Coordinadora Revolucionaria de Masas.
el que los compañeros se integren a la conformación de la unidad revolucionaria es por su posición política e ideológica que ha venido mostrando defender los más fieles intereses de los sectores más oprimidos y humildes de nuestra patria. Nuestro movimiento viene trabajando con su posición revolucionaria desde hace aproximadamente 5 años. El año pasado pudimos dar los saltos de calidad más importantes que nos permiten ser ahora parte de este movimiento revolucionario de masa. Yo nací en una familia de las más poderosas de este país, es decir, conozco las entrañas de la oligarquía salvadoreña, pero creo que la extracción de clase no es un factor determinante para el pensamiento político de una persona. Siempre tuve grandes inquietudes, precisamente porque me golpeaba enormemente ver las condiciones en que vivían la gente que trabajaba para nosotros, y era la gente que precisamente había contribuido a crear estas grandes riquezas de este país, que esa gente viviera en las condiciones infrahumanas casi en que han vivido, y eso pues me llevó a ir evolucionando. Mis participaciones anteriores en los gobiernos me demostraron del gran poder, no solo económico, sino que político que tenía ese sector, y que siempre usaban todos los medios para mediatizar cualquier buena intención que pudiera tener un gobierno. En nuestro país, más de la mitad de la población tiene un ingreso per cápita menor de $10 mensuales. El 2% de la población posee más del 60% de la tierra cultivable. La mitad de nuestros niños mueren por desnutrición o enfermedades antes de cumplir los 5 años. Con relación a la reforma, el proyecto de ley y la reforma agraria que están aplicando el actual gobierno, nosotros pensamos que es difícil que el campesino en realidad confíe en que esta ley va a favorecerle, cuando por otro lado sabemos que se está llevando en el país una represión enorme, y donde más duro están golpeando es precisamente en el campo. En ninguna forma está beneficiando al campesino, porque lo que ha hecho el señor presidente, la Junta de Gobierno, lo que está haciendo actualmente, que la reforma agraria que está anunciando es que está mandando tropas, o sea, comisiones a matar a la gente campesina. Esta es la reforma agraria que está repartiendo. Tal vez otro aspecto fundamental de la actual ley de reforma agraria es que deja intacta la oligarquía cafetalera de este país. Según las estadísticas que tenemos, no está tocando ni siquiera al 1% de esa propiedad cafetalera que hay en El Salvador, que son los cafetaleros los que a su vez son dueños de los bancos, de la industria, del comercio y de muchos servicios. Entonces, el no tocar a ese sector, pues no se está verdaderamente cambiando la estructura del poder económico en El Salvador. La situación actual de El Salvador es extremadamente crítica, extremadamente difícil, no solo por lo que está ocurriendo en estos momentos, que se puede medir sobre todo pues, por el número de muertos que hay cada día. Aquí tengo un informe de Guardian, por ejemplo, que habla de 20 a 30 diarios. Es posible que incluso más, es decir, no solo la gravedad por lo que está ocurriendo de muertes, de asesinatos, de represión, de operativos, de cateos, sino porque se ve a partir del 15 de octubre una velocidad en el proceso de agravamiento de la situación. La Iglesia salvadoreña se ha mantenido firme frente a las imposiciones de la Junta Militar Genocida, identificándose cada vez más con los sectores populares. Señor Romero, discúlpeme, yo tengo entendido que en oportunidades anteriores su vida ha sido amenazada
¿Quién es el responsable directo de estas amenazas que ha sufrido su persona? Pues no sé, yo tampoco le he tomado muy en serio, ¿verdad? Porque, como digo, a mí me basta decir la verdad y proclamar la justicia. Y sé que todo eso corre el riesgo de ser amenazado. El que sea causante de la amenaza, pues no me interesa, ¿verdad? Sé que quede en las manos de Dios. La dictadura ha respondido a esta actitud asesinando a varios sacerdotes y en un acto sin precedentes en la historia del país, asesinan vilmente a Monseñor Romero. El pueblo no olvidará jamás ese día y en su mente quedarán grabadas sus valientes palabras. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia. A los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Está la prensa, pero está la prensa. El coronel Carlos Eugenio Vídez Casanova, director general de la Guardia Nacional. El coronel Adolfo Castillo, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada. El coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública de El Salvador. El coronel Nicolás Carranza Ico, subsecretario de Defensa y Seguridad Pública, y el coronel Daniel Bustamante Carballo, comandante de la primera brigada de infantería, directamente desde el Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Como ustedes saben, hace 2 días un contingente de la Fuerza Armada capturó al mayor Davison en una hacienda en Santa Tecla, junto con otros oficiales de alta y civiles. Fueron detenidos y trasladados al cuartel San Carlos. Varios oficiales, amigos civiles, me hablaron para ver a dónde podíamos ir a departir la celebración del Día del Soldado. Yo les sugerí que había solicitado al amigo Cornejo irme a dormir esa tarde y esa noche a la finca San Luis, que ya nos reuniéramos. Reunidos estábamos cuando fuimos capturados por tropas de la primera brigada y de la brigada de artillería. Perdón, si golpe se hubiera querido dar organizadamente, hubieran podido darlo los compañeros militares. ¿Cuáles son los delitos acumulados al mayor Davison y por qué se trató de ocultar la captura del señor oficial? Bueno, delitos concretos no hay, excepto, como se dice en el aspecto legal alguna presunción. Por una presunción se puede ordenar cierta actividad legal, que es la que en este momento se está realizando. En cuanto a haber negado, dice usted, haber negado la captura. De ocultar. Es relativo el término de ocultar, ¿no? Por cuanto, por lo menos a nosotros, cuando se nos ha preguntado, siempre hemos dicho o hemos tratado de decir siempre la verdad. Estamos pidiendo la condena, el juzgamiento y la condena de los responsables de este frustrado golpe de Estado. Nosotros ya lo hemos discutido dentro del partido. El partido no estaría dispuesto a continuar en el proceso. Se retiraría del gobierno si no se castiga verdaderamente a los culpables. Imprudentemente un elemento de la democracia cristiana
se disparó, y entiendo se disparó él solo, diciendo que renunciaban si no nos condenaban. Políticamente es una estupidez. Bueno, yo solamente quisiera decirle o responderle, tratar de hacerlo en una forma comparativa. Por procedimiento universal, yo no soy abogado, pero sentido común. Sabemos de que cuando hay una presunción, cualquiera que sea, inmediatamente viene la opinión. Entonces, desde lejanos tiempos, se ha establecido de que para seguir el proceso o el procedimiento normal y legal, es una persona que tiene una jurisdicción y también responsabilidad legal la que debe de decir si es o no inocente, si es o no culpable. Dawison fue capturado con una maleta llena de documentos en donde prácticamente delataba a una enorme cantidad de personas que estaban comprometidos en el complot. Tuve la oportunidad de ir acompañado de otro miembro del Frente Amplio Nacional al Cono Sur y tuvimos oportunidad de hablar con altos dirigentes de los países Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La información fue recibida con mucho interés y están dispuestos estos países a colaborar con nosotros. Incluso Guatemala ha empezado a recibir ya ayuda del Cono Sur. Eran de las gestiones ayudar a Centroamérica para salvarlo de la abatida comunista que está sufriendo Centroamérica, que ellos ya la vivieron y de la cual tienen mucha experiencia. Fue muy grata la experiencia y ya estamos viendo los resultados. Respeto profundamente al pueblo norteamericano y a su gobierno. Son prácticamente por los que estamos peleando contra los comunistas. ¿Qué organización, sea política, económica, social de los Estados Unidos, va a enviar ayuda y en qué forma? Si en préstamo, si en verdadera ayuda, tanto a nuestros problemas nacionales como cuál es la ayuda que ha ofrecido a la Fuerza Armada. ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuánto y cuándo va a venir? Estados Unidos, en primer lugar, sería el principal país interventor. En enero de este año, otorgó 7.5 millones, de los cuales la mayoría iban para movilización, para tanquetas, y antes había otorgado ya helicópteros, 36 asesores militares, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de documentos públicos. Pero por otro lado, también aprueba créditos y donativos para el gobierno hondureño, es decir, para la Fuerza Militar hondureña. En este momento se le han dado en forma de donativo, también reconocida por los mismos documentos, helicópteros, 10 helicópteros artillados, y además ha hecho movilizaciones, aunque se movilice el ejército a la frontera con El Salvador. Bueno, en el caso de Guatemala hay pruebas concretas de dos bases montadas precisamente para atacar a El Salvador, que son Jutiapa y Jalapa. Entonces nosotros creemos que es totalmente comprobada la asistencia que especialmente Estados Unidos y presionando a otros países por la vía indirecta están dando al gobierno demócrata cristiano y militar salvadoreño. Pero aquí lo difícil o lo problemático de esta situación es que precisamente Estados Unidos con eso lo que está haciendo es internacionalizando el problema del Salvador, es decir, vietnamizando el problema del Salvador. Nosotros creemos que el problema del Salvador está íntimamente relacionado no solo con la región centroamericana, sino con toda la región del Caribe. Es decir, que el pueblo salvadoreño está dispuesto incluso a soportar una intervención de tipo directo, y en el entendido de que esa intervención de tipo directo de los Estados Unidos no va a ser del tipo de República Dominicana, sino un conflicto que se va a internacionalizar. Entonces está la amenaza del imperialismo de intervenir.
Ante esto, el pueblo salvadoreño tiene todo el derecho a pedir la ayuda de gobiernos amigos, de pueblos hermanos, de tal forma de que si ejércitos extranjeros intervienen en contra de la lucha de nuestro país, el pueblo salvadoreño recurrirá a la ayuda externa y el conflicto de El Salvador adquirirá caracteres regionales a nivel centroamericano, y esto pues amenaza la paz internacional en el área de Centroamérica y el Caribe. Uno de los trabajos que vamos a iniciar este día precisamente es giras por la mayoría de los países del mundo para dar a conocer la situación de El Salvador, para exponer la plataforma programática del futuro gobierno democrático revolucionario. Queremos nosotros decirle al mundo entero que este pueblo ya no está pidiendo compasión ni lástima. Este pueblo está dispuesto a luchar por forjar su propio destino. El objeto de ello es presentar el Frente Democrático Revolucionario como la alternativa real e histórica a la solución de la grave crisis que en estos momentos sufre el pueblo salvadoreño. Queremos decirle al mundo que el pueblo salvadoreño se ha unido, que todas las organizaciones que forman el FDR están luchando por una sola causa, están luchando por la toma del poder para instaurar el gobierno democrático revolucionario que propuso en su plataforma programática en un inicio la Coordinadora Revolucionaria de Masas, y que el Frente la ha hecho suya, la está enriqueciendo y la está desarrollando hasta obtener en los próximos días un plan de gobierno, como decía, para el futuro gobierno democrático revolucionario. Reconocemos nosotros que la conducción de esta lucha que se ha venido dando por 10 años en nuestro país, la han dirigido las organizaciones político-militares de El Salvador. Y reconocemos pues, lo reconocemos como vanguardia, y nuestra participación, la dirección de este proceso es compartida con esas organizaciones. En este momento, además del Frente Democrático Revolucionario, que tiene la mayor parte de nuestro pueblo representado y que somos capaces de paralizar a todo nuestro país, si es que así lo desearan, también existe toda una fuerza militar, la construcción de un ejército popular que realmente va a ser la garantía de nuestro proceso revolucionario y la garantía de nuestro triunfo revolucionario. Nosotros consideramos pues que es por la propia supervivencia del pueblo salvadoreño y al mismo tiempo para conquistar su propio derecho a dirigir sus destinos que nos encontramos en un estado de guerra con partes beligerantes y la parte popular como una parte beligerante. Gracias, Majando.
¿para qué quiero si él me mantenía a mí? Hoy como me quitaron el hijo más bueno que tenía. ¿Cómo voy a hacer, pues? Dios mío, mejor que me vaya. Un tito, ahí estaba yo y él estaba a la par de yo, con la cabeza cuando yo y cae le doy la mujer. Un día van a pagar la muerte de mi padre. Espero que cuando sea la revolución los compañeros que hermano vengan mi sangre, mi hermano, y del compañero Virgilio y el compañerito Guinando. Ay, maldito, algún día la van a pagar. Ay, maldito. Tengo que llorar, papita, por vos, papita. Y como me quería, y te quiero yo, papita, en que te he muerto, papita. Mis lágrimas rodan por mi pecho, papita. Y viendo a mi padre, siento como que en el corazón tengo la bala, compañero. Prefiero mejor morir por una lucha justa, compañero, no quedar de bandolero, compañero. Mi padre me decía, él combatía, era un combatiente de este pueblo. Me decía que yo no fuera tan despijo, que yo tuviera una creatividad y valor para llegar a un final de un triunfo, los compañeros que queden, que los que queden. Ay, compañero, yo destello de esta sangre. Tarde o temprano la voy a vengar, compañero. Ay, papita chula. Maldito desgraciado. La única cabecilla que tenía yo, compañero, que defendía por yo, y yo defendía por él también, compañero. Multitud de compañeras que han muerto y así vamos muriendo también. Sí, no modo. Papita Julia. ¿Cómo me fuera el papita? Hay que pegarle una lompita para acá, de ahí. Ya, déjala. Bien. Déjala. Verga, mira, papita. Gracias, familia, cae. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí.
Compañeros, en este momento el compañero Chavo ha recibido un golpe en el cual ha caído el compañero padre de él. El compañero, después de recibir ese duro golpe, ha decidido incorporarse a las milicias populares de liberación. El compañero se le ha visto muchas cualidades para ser miliciano. El compañero es muy disciplinado, con un espíritu de sacrificio, con un gran amor al pueblo, a la revolución. Así que le va a ser entregado el pañuelo habitual de todos los milicianos y su respectiva boina, que son los distintivos de las milicias populares de liberación. ¡Revolución o muerte!